En la República Checa, hay más gente que no cree en nada en absoluto que en algún dios. Es el país más impío jamás medido. Y ahí es donde empieza lo extraño. Aquí, la cerveza puede costar menos que el agua embotellada que está a su lado. Y la gente bebe más cerveza per cápita que cualquier otra cosa en la tierra. Es un país cuyo nombre, para muchos, es sinónimo de mujeres hermosas. Y desde una única oficina en su capital, opera discretamente una de las redes de entretenimiento para adultos más visitadas del planeta. Sin embargo, sus calles siguen estando entre las más limpias y seguras de Europa. Entonces, ¿cuál es? ¿Un país sin Dios se deja llevar por el pecado o por el orden? Durante los próximos 20 minutos buscaremos la respuesta. Empieza con un número que haga que la gente de países religiosos lo lea 2 veces. Cuando el Centro de Investigación Pew encuestó a decenas de naciones en 2017, la República Checa fue la única. Fue el único país de todo el estudio donde la mayoría de los adultos afirmó no pertenecer a ninguna religión. Alrededor del 72% afirmó no tener ninguna fe. Aproximadamente el 66% afirmó no creer en Dios. No es que hayan abandonado su fe, ni que estén indecisos, simplemente no creen. El censo de 2021 del propio país cuenta una versión más discreta de la misma historia. Casi el 48% declaró formalmente no profesar ninguna religión, y una gran parte dejó la pregunta en blanco, lo que significa que la cifra real podría ser aún mayor. Ahora, pon eso en un mapa. Justo al otro lado de la frontera norte se encuentra Polonia, una de las naciones más religiosas de toda Europa, donde alrededor del 71% de la población declaró profesar una religión en ese mismo censo de 2021. 2 vecinos que comparten una larga frontera, una lengua eslava, una historia compleja y 2 mundos interiores completamente opuestos. Cruza una línea en el mapa y Dios prácticamente desaparece. Pero aquí viene la parte que sorprende a quienes esperan enfado. La versión checa de la incredulidad no es la que se caracteriza por ser ruidosa y argumentativa. Si preguntas a tu alrededor, la mayoría de la gente no se autodenomina ateos cruzados. Se inclinan por algo más suave, nada en particular. En la votación en los bancos de la iglesia, alrededor del 46% eligió exactamente esa frase, mientras que solo una cuarta parte aceptó la palabra ateo. La mayoría creció sin religión. La mayoría también cría a sus propios hijos sin ello. La fe no se derrumbó aquí, sino que dejó de ser, silenciosamente, el centro de atención. Todavía hay iglesias en todas las plazas antiguas. Aún se pueden ver santos tallados sobre las puertas. La gente simplemente pasa de largo, como quien pasa de largo ante un mueble viejo. Es parte de la habitación, no parte del día. Así que agárrense bien a ese número, porque todo lo que están a punto de ver parecerá contradecir cómo se supone que es una sociedad sin Dios. Capítulo 2. Más barata que el agua. La capital mundial de la cerveza. Si la fe escasea aquí, otra cosa fluye libremente y es más barata que el agua que hay a su lado. Entra en un pub checo cualquiera y podrás pedir medio litro de cerveza, fresca por menos de lo que cuesta una botella pequeña de agua en la misma mesa, a menudo 1 o 2 euros. En 2025, una cerveza en un local normal costará entre 55 y 70 koruna. La vieja frase para turistas sobre que la pinta cuesta 1 euro ya no tiene vigencia, pero el chiste sigue vigente. La cerveza sigue siendo una ganga y el agua un lujo, y la beben más que nadie. En 2024, el checo promedio bebió unos 149 litros de cerveza, la mayor cantidad per cápita del planeta, un título que el país ha ostentado durante 32 años consecutivos desde 1993. Y no se trata de una cifra para un festival. Esa es una cifra de referencia nacional que abarca a abuelas, estudiantes y trabajadores de oficina.
Semana tras semana, este pub se ha convertido más en una segunda sala de estar que en un lugar para salir de fiesta. Es el lugar donde los amigos se reúnen después del trabajo, donde se ventilan y se resuelven las discusiones, donde tomarse 3 copas a lo largo de la noche cuesta tan poco que nadie lo considera un lujo. Hay una razón por la que este lugar bebe como si fuera la cuna de esa cosa, porque lo es. La cerveza rubia pálida, que la mayor parte del mundo ahora llama simplemente cerveza, fue inventada en la ciudad checa de Pel. El 5 de octubre de 1842, un cervecero bávaro llamado Joseph Groh elaboró el primer lote de cerveza rubia de fermentación baja y la llamó Pilsner. Este estilo se extendió por todo el mundo, según algunos cálculos. Hasta el 90% de toda la cerveza que se produce hoy en día es una cerveza pálida, tipo lager, descendiente de ese único tanque de retención. Mira el nombre que aparece en tu vaso esta noche. Pilsner significa en traducción literal de piel, y la marca original, Pilsner Urquell Prodi, en checo se traduce a la fuente original. La bebida que consume todo el mundo lleva el nombre de una ciudad checa que la mayoría del mundo no sabe ubicar en un mapa. Si este lugar te ha impresionado, no te limites a darle a me gusta. Aprovecha también la publicidad. Solo lleva unos segundos, pero ayuda a que este vídeo llegue a mucha más gente. Ahora bien, el título contenía una promesa sobre las mujeres de este país, y vale la pena ser honestos sobre el origen de esa promesa. Proviene de un cliché, la idea de las postales con estampados a cuadros. Pero si pasas un tiempo considerable aquí, lo que la gente realmente nota es lo más difícil de fotografiar. Es una cierta compostura, un andar erguido e imperturbable, una forma de comportarse que se interpreta más como dominio de uno mismo que como ostentación. Sigamos entonces ese hilo conductor en lugar de la miniatura. Tomemos un país con menos de 11 millones de habitantes, unos 10,9 millones a finales de 2024, y analicemos lo que ha logrado en un solo deporte. Las mujeres checas han construido una de las grandes dinastías en la historia del tenis. Martina Navratilova aún ostenta el récord histórico de 9 títulos individuales de Wimbledon y 18 títulos individuales de Grand Slam en total. Y la fila no terminaba con ella. Petra Kvitova ganó Wimbledon 2 veces. Barbara Krejcikova y Marketa Vandrousova se alzaron con importantes títulos, siendo Vandrousova la ganadora de Wimbledon en 2023. Un antiguo entrenador de Serena Williams llegó a afirmar que esta es la mejor nación de tenis femenino que jamás haya existido. Ese tipo de confianza tiene raíces profundas aquí y no es algo nuevo. Cuando Checoslovaquia redactó su constitución en 1920, garantizó a las mujeres el derecho al voto años antes que gran parte de Europa Occidental. El presidente fundador, Thomas Masaryk, se declaró abiertamente defensor de los derechos de las mujeres. 15 mujeres fueron elegidas para la asamblea ese primer año. La independencia que se percibe en la calle no es una moda pasajera. Se incorporó a la identidad del país desde su nacimiento y también está presente en las ciencias. Gerty Cori, nacida en Praga, se convirtió en la primera mujer del mundo en ganar un premio Nobel de Medicina en 1947. Resulta que la promesa del título es real, solo que no la que esperabas. Existe una reputación que se aferra a este país y es más o menos así, que aquí, más o menos, todo vale. Los visitantes hablan de dispensarios de cannabis prácticamente cada 100 metros. Hablan de una libertad personal tan amplia que deja un poco atónitos a los turistas occidentales. Vive y deja vivir, llevado al límite. Y hay verdad en la imagen. Pero la pregunta más interesante es ¿dónde está el límite real? Porque existe y es más firme de lo que se cree. Toma cannabis. No está totalmente permitido como sugieren los escaparates. Recién ahora se ha despenalizado. Una ley aprobada en 2025 entró en vigor el primer día de 2026. Permite a los adultos mayores de 21 años cultivar hasta 3 plantas y conservar pequeñas cantidades para consumo propio, pero su venta sigue siendo ilegal.
y muchas de esas tiendas para turistas venden productos que prácticamente no contienen ningún compuesto activo. Los umbrales son específicos. A partir de 2026, una persona mayor de 21 años podrá tener hasta 100 cámaras en casa y 25 en lugares públicos, y cultivar esas 3 plantas. Pasa de largo, 4 o 5 plantas, un par de cientos de gramos, y has pasado de una infracción menor a una delictiva. No existe ninguna tienda autorizada que pueda venderte el producto auténtico. La libertad es real. Lo mismo ocurre con la pared contra la que choca, y esa pared se encuentra justo en el punto de venta. El mismo patrón aparece en algún lugar más delicado. Aquí, el acompañamiento remunerado entre adultos que dan su consentimiento no es ilegal en sí mismo, pero gestionar una casa, alquilarla a otros, el tráfico de personas, todo eso es delito. Y este comercio se desarrolla en una zona gris, sin regulación ni supervisión oficial. Que no sea ilegal no es lo mismo que esté totalmente permitido, y en esa brecha, en esa estrecha franja entre ambos, es donde parece vivir todo el país. Para un país pequeño, lo que viene a continuación proyecta una sombra demasiado grande para su tamaño. Durante décadas, Praga ha sido discretamente uno de los centros de producción de cine para adultos en Europa, mencionada al mismo nivel que Budapest. Los bajos costes, la laxitud de las leyes y una ubicación céntrica atrajeron a la industria a este lugar después de 1939 y la mantuvieron. Los investigadores que estudian este campo han llegado incluso a calificar a la capital checa como la capital del cine para adultos del continente. Y no tienes por qué fiarte de la reputación, porque el dinero deja huella. Una de las redes de contenido para adultos más visitadas de toda Internet no está gestionada desde California. Se gestiona desde una oficina en Praga. Una empresa con sede en la ciudad es la matriz de 2 de las plataformas para adultos más grandes del mundo, con ingresos netos que rondaron los 158 millones de euros en 2023. Reflexionemos sobre esto un momento. Los servidores a los que el mundo recurre por la noche responden en parte a un edificio tranquilo en un pequeño país supuestamente ateo en el centro de Europa. ¿Por qué aquí? En realidad, nada escandaloso. Una ubicación en Europa Central, libre circulación a través de las fronteras de la Unión, una sólida infraestructura digital y costes que superan a los de Occidente. El comercio se reactivó y formalizó en 1993, precisamente el año en que el antiguo Estado comunista terminó de disolverse. Se acabó una era de control, y esto, discretamente, se fue haciendo un hueco en la economía. Y entonces hizo algo curioso. Pasó a un segundo plano en la historia nacional y allí se quedó. Un país que se enorgullece de hablarte de su cerveza, sus castillos y sus calles impecables, rara vez menciona esto, ni placa, ni visita guiada, ni mención en el folleto. La industria que la hizo famosa a nivel mundial es precisamente aquella de la que nunca habla. Un hecho sonoro guardado en un cajón muy silencioso. La idea checa de libertad no se limita a lo que uno puede beber o cultivar. Esto se extiende, algo inusual en Europa, a lo que puedes llevar contigo. Este es uno de los pocos países del continente donde un ciudadano común puede obtener una licencia para portar un arma de fuego oculta para defensa propia. Un derecho que sería impensable en gran parte del vecindario, y el país no solo permite las armas de fuego, sino que las fabrica. La empresa conocida como CZ, originaria de la ciudad de Uherky Broad, exporta a más de 100 países, armando a policías y ejércitos mucho más allá de sus fronteras. Su pistola CC-75, fabricada por primera vez en 1975, se convirtió en uno de los diseños de referencia originales, copiado por fabricantes de armas de todo el mundo. El país también plasmó ese principio por escrito. En 2021, los legisladores enmendaron la Carta Constitucional de Derechos Fundamentales para incluir el derecho a defender la propia vida, si fuera necesario, con un arma. El Senado lo aprobó por 54 votos a favor y 74 en contra, y entró en vigor ese mismo octubre. En la práctica, cambió poco en cuanto a quién puede poseer qué. Fue principalmente simbólico.
pero el simbolismo es lo importante. Una nación plasmó la idea de la autosuficiencia en su documento fundacional. Detrás de las leyes subyace un sentimiento más general, una silenciosa insistencia en que lo que hagas con tu propia vida es asunto tuyo. Los tatuajes son comunes entre los jóvenes. El vestido tiene un corte poco convencional. Se permite apostar dentro de ciertos límites. Nadie parece especialmente interesado en decirle a los demás cómo vivir. Y ese instinto no es solo un sentimiento. En el Índice de Libertades Humanas para 2025, elaborado por los institutos Coe y Fraser, la República Checa ocupa el 8º lugar en el mundo. Si se combinan la libertad personal y la económica, se sitúa en lo más alto del planeta. La sensación de soltura al caminar resulta ser cuantificable. Así que, a estas alturas, ya tienes una imagen en la cabeza. Un lugar sin Dios. Con un gobierno laxo, donde abunda la cerveza barata y pocas reglas, sin duda debe encaminarse hacia el caos. Sostén esa imagen, porque la realidad es prácticamente la opuesta. Este es uno de los países más seguros de Europa y uno de los lugares más seguros del mundo entero. En el Índice de Paz Mundial de 2024, la República Checa se sitúa en torno al puesto 11 a nivel mundial, siendo la nación más pacífica de toda Europa Central y Oriental. La presencia policial en las calles es escasa. Puedes pasear sola por el corazón turístico de la capital a altas horas de la noche. Una mujer desconocida que no habla ningún idioma. Y lo que notas es lo poco que tienes que pensar en ello. Nadie se está preparando. La laxitud nunca se convirtió en peligro. Luego está la limpieza, que raya en la obsesión. No solo las grandes plazas, sino también los callejones y las esquinas comunes. Los comerciantes barren la acera frente a sus puertas al amanecer. Los equipos trabajan en las calles durante todo el día. Aquí se respira un orden cívico que resulta casi personal, como si el estado de la acera fuera una cuestión de respeto propio, algo que uno le debía a los vecinos en lugar de al ayuntamiento. También llega al agua. Se puede beber directamente del grifo en casi cualquier sitio y cumple con las estrictas normas europeas para el agua potable. Las fuentes públicas de los parques también son seguras para beber. Piensa en lo que eso requiere en silencio. Toda una cadena de personas haciendo bien su trabajo, revisando cosas por las que nadie les dará las gracias. Un país que supuestamente, gracias a sus leyes, mantiene sus calles lo suficientemente limpias como para comer en ellas y su agua del grifo lo suficientemente limpia como para confiar en ella. Nada de eso se corresponde con lo que se suponía que debía ser un lugar sin Dios, lo cual nos lleva a la pregunta que subyace a todo esto. ¿Por qué aquí? ¿Por qué se desvaneció la fe en este país y no en los demás? La respuesta más sencilla, la que más se escucha, es el comunismo. 4 décadas de un Estado que desalentaba la religión. Pero esa respuesta es solo la punta del iceberg. Los comunistas aceleraron el proceso. Ellos no lo empezaron. Para encontrar el principio hay que remontarse 600 años atrás. Todo comienza con un hombre quemado vivo en 1415. Su nombre era Juan Hus, un sacerdote y erudito checo que se atrevió a desafiar la corrupción de la iglesia de su época. Un siglo antes de que Martín Lutero clavara su tesis en Alemania, el consejo lo condenó y fue a la hoguera. Pero en lugar de acabar con el movimiento, su muerte lo impulsó. Los cheques no cuadraban, se rebelaron. La rebelión llegó más lejos de lo que nadie en Roma imaginaba. Grupos de combatientes husitas, campesinos armados con mayales y carros agrícolas adaptados, repelieron 5 cruzadas papales distintas, una tras otra, entre 1420 y 1431. Estaban liderados por un general tuerto, que más tarde quedó completamente ciego, llamado Juan Sisca. Una nación de campesinos había desafiado al mayor poder de Europa en lo que respecta al derecho a creer según sus propias reglas. Esa rebeldía se convirtió en parte de su identidad. Al final, no ganó. Tras la derrota en White Mountain en 1620, los Habsburgo, que gobernaban el país, obligaron con dureza a la nación a regresar al catolicismo, y durante los siglos siguientes,
Los cheques respondieron con un resentimiento silencioso y obstinado hacia la autoridad religiosa, cumpliendo con los ritos mientras creían cada vez menos. Cuando llegaron los comunistas, solo estaban terminando un trabajo que la historia había comenzado, y hay un hilo más. Se trata de una nación donde la alfabetización lectora ronda el 99% y alrededor del 94% de los adultos han terminado al menos la educación secundaria superior, una de las tasas más altas del mundo desarrollado según las cifras educativas de 2024. 6 siglos de aprendizaje y confianza en el propio juicio, sumados a la costumbre de terminar los estudios, tienden a generar una mentalidad reacia a aceptar nada por pura fe. Si la incredulidad convirtió a esta nación en una de ignorantes, los registros se olvidaron de mencionarlo, porque las ideas que surgieron de este pequeño país han moldeado silenciosamente tu vida cotidiana de maneras que nunca habías percibido. Empieza con una palabra que uses sin pensarlo. Robot. Fue acuñado aquí. El escritor checo Karl Čapek lo incluyó en una obra de teatro de 1920 llamada Ruhr, que se estrenó a principios de 1921. Lo tomó de la antigua palabra checa robota, que significa trabajo forzado, la monotonía de un surfista. Y, para sorpresa de todos, ni siquiera fue idea suya. Su hermano Joseph sugirió la palabra durante el almuerzo, casi de pasada. Desde entonces, todos los robots que aparecen en todas las películas y fábricas llevan un nombre checo que hace referencia al trabajo campesino. La lente de contacto blanda que alguien lleva puesta ahora mismo también tiene su origen aquí. Un químico checo llamado Otto Victorli elaboró el primer lote en la víspera de Navidad de 1961, no en un laboratorio reluciente, sino en su casa. Improvisó un aparato giratorio utilizando en parte piezas del juego de construcción de juguetes de su hijo. Imagínate eso. Tras recoger la mesa navideña, un padre trasteaba con el kit de su hijo, y de ahí surgió un dispositivo que acabaría corrigiendo la visión de millones de pares de ojos. La lista continúa. El terrón de azúcar se inventó en la ciudad morava de Deita en 1843. El explosivo plástico fue inventado por un químico checo llamado Stanislav Bravara. Fue en el jardín de un monasterio en Brno, donde Gregor Mendel cultivó sus plantas de guisantes y se convirtió en el padre de la genética moderna. Y fue el médico checo Jan Jansky el primero en clasificar la sangre humana en 4 grupos en 1907. Esta clasificación hizo posible la transfusión segura y ha salvado innumerables vidas. Un país que dejó de creer en los milagros siguió produciéndolos en el laboratorio. Hay una trampa que atrapa a casi todos los que vienen aquí y se llama Praga. La capital atrae a los visitantes de tal manera que la mayoría nunca la abandona. Fotografían la plaza antigua, cruzan el famoso puente y regresan a casa creyendo haber recorrido el país. Han visto la postal. El alma del lugar reside en otro sitio completamente distinto. Dirígete al norte y el paisaje se vuelve salvaje. En el Parque Nacional conocido como Suiza Bohemia se alza el Pravička Brana, el arco natural de arenisca más grande de toda Europa. Un gran portal de piedra se alzaba sobre el bosque. Era lo suficientemente impresionante como para servir en una ocasión de telón de fondo para las películas de Narnia. En lugar de eso, dirígete al sur y al oeste hacia Šumava, el parque nacional más grande del país, con unos 680 kilómetros. Forma parte de un cinturón forestal al que a veces se denomina los pulmones verdes de Europa. Alberga el antiguo bosque primigenio de Bubin y lagos glaciares lo suficientemente claros como para ver el fondo. Luego está Moravia, la mitad oriental del país, que responde discretamente a la cerveza de Bohemia con vino. Esta es la región vitivinícola, donde se cultiva aproximadamente el 96% de las uvas del país. La finca de Leonid Valtet, declarada Patrimonio de la Humanidad, conforma una de las mayores áreas ajardinadas creadas por el hombre en toda Europa. Su joya regional, Olomouc, es una ciudad barroca de la que la mayoría de los extranjeros nunca han oído hablar. Y dispersas por todo ello se encuentran las ciudades que parecen dibujadas a mano.
Chessy Krumlov, serpentea en una pronunciada curva del río Volulta, un centro medieval tan bien conservado que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992. Su castillo es el segundo más grande del país, después del de Praga. Incluye un teatro barroco de 1767, uno de los mejor conservados del mundo, y osos en el foso. Una tradición que se remonta a 1707. Más al oeste se encuentra Karlovy, una ciudad balneario con más de 80 manantiales de aguas minerales. Una de ellas, la Vidlo, lanza agua caliente a unos 12 metros de altura. Goethe vino aquí. Lo mismo opinaron Beethoven y Chopin. El país que los turistas nunca salen de Praga para ver es aquel por el que merece la pena cruzar la ciudad. A pesar de su belleza de cuento de hadas intacta, Praga no salió indemne del siglo pasado. Y su supervivencia se resume en dos historias, una verdadera y otra que solo parece serlo. Aquí va primero la corrección, porque el mito es común. Se dice que Praga nunca fue bombardeada. Fue el 14 de febrero de 1945, día de San Valentín. Aviones estadounidenses arrojaron sus cargas sobre la ciudad por error, tras desviarse de su ruta y confundirla con Dresde. Cayeron alrededor de 150 toneladas de bombas. Murieron aproximadamente 700 civiles. Fue un accidente de navegación y uno terrible. Y vale la pena recordarlo claramente en lugar de fingir que nunca sucedió. Lo cierto es que la ciudad se libró de la destrucción total que arrasó con tantas otras. Llegó prácticamente intacto, pero no sin sufrir daños. La segunda historia es más oscura, y esta se desvanece cuando la miras con atención. Quizás hayas oído que Hitler conservó deliberadamente el antiguo barrio judío de Praga, con la intención de convertirlo en un museo de una raza extinta una vez que su gente hubiera desaparecido. Es una frase inquietante. También es casi con toda seguridad una leyenda nunca confirmada por los registros históricos. La verdad es más silenciosa y extraña. En 1942, los nazis reunieron objetos judíos saqueados en un museo central de Praga, pero gran parte de esa macabra colección fue organizada por la propia comunidad judía de la ciudad. Conservadores que intentaban salvar lo que podían de su propio patrimonio, incluso mientras todo se estrechaba a su alrededor. El edificio lleno de reliquias es real. El escalofriante motivo detrás del mito no lo es. Y la verdadera historia de personas que preservan su propia memoria bajo la sombra del borrador es la que vale la pena rescatar de ese barrio. Iluminemos el ambiente, porque este país se mueve a base de historias y sabe perfectamente cuáles de ellas son ciertas. En el antiguo ayuntamiento cuelga el Orloj, el reloj astronómico más antiguo del mundo que aún funciona, marcando las horas desde 1410. Y junto a él hay una leyenda maravillosamente macabra que cuenta que los concejales hicieron cegar a su creador, un artesano llamado Hanisch, para que nunca pudiera construir otro que lo igualara. Es una historia maravillosa. También es una obra de ficción popularizada siglos después por un novelista checo. A los cheques les encanta la historia y con gusto te dirán que nunca sucedió. Mantienen otra leyenda con el mismo espíritu. La cola del golem, una figura gigante de arcilla procedente del lodo de Volultava, fue moldeada, según cuenta la leyenda, por un rabino en tiempos del emperador Rodolfo II. Fue construida para proteger el barrio judío. Entonces, se le escapó el control a su amo y hubo que apagarlo. No existe ningún rastro histórico de ello, y la primera versión escrita aparece recién en el siglo XIX. Pero es una historia demasiado buena como para dejarla morir, así que siguen contándola, siempre con un guiño. Los hechos cotidianos pueden ser tan extraños como las leyendas. La calle más estrecha de Praga mide unos 70 centímetros de ancho, tan angosta que en 1992 se instaló un semáforo peatonal precisamente para evitar que dos personas se apretujen en ella desde extremos opuestos. Y luego está la búsqueda de setas. Se trata de toda una nación que se adentra en el bosque cada otoño para recolectar setas silvestres.
Una familia promedio trae a casa alrededor de 8 kilogramos al año. Lo llaman la carne del pobre. Y pueden identificar docenas de especies comestibles con solo mirarlas. Un país de racionalistas que aún cada otoño sale en busca de tesoros bajo los árboles. Así que volvemos a la pregunta con la que empezamos. Colocar las dos mitades de este país, una al lado de la otra. Un lugar donde no se cree en ningún dios, donde la cerveza cuesta menos que el agua y donde las reglas son más flexibles que en casi cualquier otro lugar de Europa. Y luego la otra mitad, calles entre las más limpias del continente, ciudades entre las más seguras del mundo, una población entre las mejor educadas del planeta, con casi el 99% de sus habitantes capaces de leer y escribir. Si se comparan esos hechos, la palabra del título, pecado, nunca fue toda la historia, siempre fue solo la primera mitad, porque fíjense en lo que intercambiaron y lo que conservaron. Hace 600 años, comenzando con un hombre en la hoguera, esta nación empezó a priorizar la escuela sobre la iglesia. Aprendió a confiar en su propio criterio por encima de una autoridad impuesta desde arriba, y al hacerlo, no se volvió cruel, ni anárquica, ni se perdió. Todo transcurrió en orden. Se mantuvo honesto. En general, se mantuvo notablemente seguro. Cambiaron la fe por la razón. No renunciaron a la decencia. En algún punto de esa distinción reside una idea silenciosa e inquietante, que aquello que llamamos moralidad tal vez no necesite un cielo que lo sostenga. Eso es lo que hace que sea tan difícil dejar de lado a este pequeño país. Es el ejemplo viviente que contradice una historia que gran parte del mundo da por sentada, que sin Dios, un pueblo se desintegra. Aquí hay uno que se separó de Dios hace siglos y no se desmoronó en absoluto. En todo caso, barrió el suelo y cerró la puerta con llave tras de sí, lo cual deja la pregunta en tus manos, no en las mías. Cuando se elimina al Dios en el que se supone que una sociedad debe apoyarse, ¿se obtiene el caos que todos predicen o el extraño orden impecable que estas personas realmente construyeron? Los controles parecen haber tomado su decisión hace mucho tiempo. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Dime en los comentarios cuál ves cuando miras este lugar.